Bueno, buenos días, chicas. El día de hoy, bueno, la clase de ahorita es de física 1. Ya vimos en la primera semana, ¿verdad? Lo que es la magnitud de las unidades, la magnitud de las unidades, los tipos de unidades que se utilizan según el Sistema Internacional de Medida, ¿verdad? Ya vimos que es una medida, también una magnitud, perdón. Ya vimos también la incertidumbre, los diferentes tipos de mediciones que se suelen utilizar, ya sea en las diferentes mediciones que nosotros hagamos, ya sea indirecta o de forma directa. Ya vimos que de forma directa es por medio de instrumentos que tienen cierta incertidumbre, ya vimos, y también de forma indirecta cuando utilizamos diferentes ecuaciones para poder resolverlas y con ello obtener el resultado que esperamos, ¿verdad? Entonces, lo que corresponde ya ver el día de hoy es un tema. Lo que corresponde ver el día de hoy es el tema del movimiento y también el concepto de, bueno, la mayoría de los conceptos de los que esta tenga que ver. Pues creo que tenemos un poco, bueno, recordamos un poco de lo que vimos el año pasado en la clase de Ciencias Naturales en 9º grado, cuando hablábamos de el movimiento como tal, ¿verdad? Ya vimos o ya sabemos que el movimiento se define como el cambio de posición en el espacio. El cambio de posición en el espacio. Permítame, deme unos segundos. Unas hojas, madre, cuéntele, madre, cuéntele 3 pilas de hojas de aquí. Entonces, cuando hablamos del movimiento, nos estamos refiriendo entonces a ese cambio que hay de un lugar a otro. Entonces, a eso nos referimos al cambio de posición que tenemos en el espacio. Y el espacio es todo lo que nos rodea. Entonces, ¿qué cosas pueden ser móviles, qué cosas no pueden ser móviles? Ya que es un cambio en la posición en el espacio. Un ejemplo de ello son los automóviles, bueno, todo lo que tenga que ver con los automóviles, ¿verdad? Los autobuses, las motocicletas, las bicicletas. También tenemos lo que son movimientos internos, donde, por ejemplo, aún estando estáticos en un lugar, en nuestro cuerpo hay un movimiento, por ejemplo, el del flujo de la sangre. Entonces, a este también se le considera como un movimiento, porque hay un cambio de posición de la sangre de un punto hacia otro punto. Entonces, vamos a decir que todos estos objetos en los cuales tienen esa capacidad de cambiar de posición, perdón, también, por ejemplo, el movimiento de los cuerpos. De los cuerpos celestes, como por ejemplo la Tierra, Marte, Júpiter, que tienen un movimiento alrededor del Sol, pero a su vez cada planeta, cada cuerpo celeste, tiene un movimiento en su propio eje, que se le conoce como el movimiento de rotación. El movimiento que ejerce alrededor del Sol se le conoce como movimiento de traslación, y el Sol también se mueve debido
a otro subconjunto de estrellas, bueno, y a un agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, conocida como la Vía Láctea, ¿verdad? Entonces el Sol también se mueve y si el Sol se mueve, nosotros nos movemos entonces continuamente, ¿verdad? Entonces decimos que todos estos tipos de movimientos son conocidos o muy bien llamados como objetos móviles, ¿verdad? Entonces, el movimiento presenta ciertas características y vamos a ver. Entonces, una característica del movimiento. Entonces, una característica del movimiento es que es dinámico. Es dinámico porque se encuentra en constante cambio, porque, por ejemplo, usted se detiene, camina más rápido, por ejemplo, camina más lento, camina de forma media, corre, en movimientos, por ejemplo, en el agua, usted nada, vuela, por ejemplo, también. Entonces, por esta razón decimos que es dinámico porque hay un constante cambio, ¿verdad? También decimos que el movimiento se mueve con referencia. El movimiento tiene un sistema de referencia. Entonces, ya vamos a ver entonces qué se define o qué quiere decir con sistema de referencia. Otra característica es que sigue una trayectoria. O bien, es decir, tiene un tipo de movimiento característico, ¿verdad? Y la cuarta característica es que se realiza en un intervalo de tiempo. Se realiza en un intervalo de tiempo. Entonces, ¿pero qué es esto de sistema de referencias? Entonces, vamos a ver de que el movimiento tiene, ¿cómo les digo? Ustedes no pueden decir, el carro va a, por ejemplo, bueno, ustedes van corriendo, por ejemplo, hacia allá. No pueden decir, este carro va hacia allá, ese carro viene para acá, o ese carro tiene que ir allá, ¿no? Sino que utilizamos diferentes referencias para poder indicar hacia dónde, para indicar el sentido, para indicar la dirección en la que se dirige, en este caso, el cuerpo móvil. Entonces, para poder aplicar a esto, se le considera o se le denota con la palabra sistema. Perdón. Sistema de referencia. Entonces, el sistema de referencia se define como la manera de cómo nosotros, la manera de cómo se percibe el movimiento. La manera de cómo se percibe el movimiento. Entonces, imaginemos un caso, por ejemplo. Aquí está, imaginemos que este es como una tierra, ese es, ¿verdad? Y que aquí tenemos una personita. Con pelo colocho. Entonces, esta persona le está haciendo señales, por ejemplo, a otra persona que está en un barquito que se está moviendo en aquella dirección. Que también es pelo colocho.
Y obviamente como es un barco, todo esto que tenemos acá es el río, el océano. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se define el sistema de referencias? Pues bueno, la manera en cómo percibimos nosotros el movimiento. Esta persona que tenemos acá está viendo que el barco se está alejando de ella, ¿no? Pero el barco, es decir, la persona que está en el barco a su vez mira que se está alejando de ella, pero además que se está moviendo en aquella dirección, en esta dirección que habíamos dicho, en aquella dirección de allá. Lleva una velocidad, entonces ambos perciben el movimiento de diferente forma. Esta estática también, ¿no? Ella no se está moviendo, no está generando, no hay un cambio de posición en ella, pero él sí, él está sufriendo el cambio de la posición. Entonces, ese cambio de posición, ella lo observa como que él se está alejando. Y él, aunque esté en el barco, no se esté moviendo dentro del barco, pero el barco se está moviendo. Entonces, a esto es lo que nos referimos con sistema de referencia, la manera en cómo nosotros observamos que se está desarrollando el movimiento. Entonces, ahí ustedes en su libro tienen, por ejemplo, dos imágenes donde les ponen un sistema de referencias, el avión. Entonces, por ejemplo, el pasajero está sentado en el avión y no percibe el movimiento como tal. Mientras que el otro sistema de referencia es el avión, en donde se es visualizado desde el aeropuerto, entonces lo que nosotros vemos es que los pasajeros que van dentro del avión se están moviendo. Entonces, esto es lo que nosotros definimos como sistema de referencia, es decir, el lugar desde donde nosotros miramos las posiciones, los cambios de las posiciones de un objeto que es móvil, ¿verdad? Y que cambia respecto al tiempo, porque el tiempo, bueno, ahora en estos momentos lo vamos a percibir como que siempre va hacia adelante, ¿verdad? Entonces siempre va a haber un punto de origen. Por ejemplo, el punto de origen aquí fue aquí porque aquí estaba el barco, por ejemplo, imaginemos que aquí estaba el barco, ese es el punto de origen y decidió moverse en aquella trayectoria. Entonces, vemos que hay muchas características que tienen que ver con el movimiento. Entonces vamos a comenzar a definir este conjunto de características. Este conjunto de características, bueno, ya definimos primero lo que es el sistema de referencia, ¿verdad? La manera en cómo lo percibimos. Entonces, ahí miren, tienen un ejemplo. Veamos un ejemplo. Dicen, ¿qué posición se encuentra el niño de la imagen? La respuesta a esta pregunta en la página 28, ¿verdad? Depende del punto de referencia que se tome. Si el punto de referencia es el árbol, entonces se encuentra a 4 pasos del árbol, al sureste, de que es el niño, ¿verdad? Entonces tenemos también otras características. Una característica se conoce, recibe el nombre de, no me gusta cómo está cayendo yo entre esto. Que es la trayectoria. Y la trayectoria se define como el camino necesario que describe el movimiento. Entonces decimos que es el camino o es la forma del camino. Es la forma del camino. No, es que no. ¿En dónde? En dónde se realiza el movimiento. Y hay diferentes tipos de trayectorias. Por ejemplo, hay trayectorias que son en línea recta, hay trayectorias que son en forma curva,
hay trayectorias que son en forma de zigzag, hay trayectorias, por ejemplo, que van de forma circular, y pues vamos a ver que con las que se vamos a trabajar en este curso, no lo recuerdo, creo que es de forma recta y de forma circular también, ¿verdad? La otra característica importante es la posición. La posición se define como el lugar en el que se encuentra el objeto. El lugar en donde se encuentra el objeto. Tenemos también la tercera característica, que es la distancia. Es decir, cuán lejos o cuán cerca se encuentra un objeto de otro. Se encuentra el objeto. En este caso, el sistema de referencia, ¿no? Del sistema de referencia, ¿verdad? Y la última característica que es muy importante, se le conoce también como la cuarta, a ver si la cuarta característica, ¿verdad? Sí, a ver, tres, la cuarta característica. La cuarta característica que es el desplazamiento. Ay, hombre. Que es el desplazamiento. Y el desplazamiento se define como la longitud que hay desde un punto, tiene que ver con la trayectoria, que tiene que ver, que comprende desde un punto inicial hasta un punto final, de acuerdo al movimiento que realice, ¿verdad? Nuestro objeto móvil, ¿verdad? Entonces decimos que es la longitud a un punto final. Entonces, ¿cómo podemos representar esto? Imaginemos que usted va, por ejemplo, se levanta desde su casita de mañana, sale de su casa para el trabajo, llega al trabajo y además del trabajo llega después entonces a hacer compras a la colonia, supermercados a la colonia. Entonces, esto que vemos aquí, esto es la trayectoria, es decir, la manera en cómo se realiza el movimiento, ¿ok? Cómo se realiza el movimiento, pero el desplazamiento, y bueno, y también la trayectoria también puede ser vista como la distancia, ¿verdad? Entonces lo que no quiero es que vayan a confundir estos conceptos. La distancia es cuánto ha recorrido, por ejemplo, usted en estas diferentes trayectorias, o por ejemplo el objeto móvil, cuántos metros ha recorrido, cuántos kilómetros ha recorrido. Entonces, el desplazamiento lo que mide es la distancia que usted recorrió desde este punto inicial en el cual usted salió desde su casa, perdón, hasta el punto final que es donde terminó. ¿Ok? Entonces, lo que mide esto es la distancia que hay desde aquí hacia aquí. Esto es lo que conocemos entonces como el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, si luego de esta trayectoria usted llega a su casa, es decir, si su casa es el punto inicial y su casa es su punto final, entonces decimos que no hubo un desplazamiento, ¿ok? Pero, por ejemplo, si usted va desde este punto, pongámosle aquí punto inicial, recorre todo esto, recorre todo esto, y llega hasta aquí, por ejemplo, al punto final,
Bueno, este punto inicial es con I. La distancia, bueno, perdón, la distancia es todo lo azul, todo ese camino que se ha recorrido en metros, ¿no? O en kilómetros. Y la trayectoria es la manera en cómo usted lo ha realizado, ¿ok? Entonces, la distancia es lo que mide. La distancia que hay desde el punto inicial hasta el punto final. Por ende, el desplazamiento sería desde aquí hacia aquí. Esa línea roja. ¿Cuántos metros hay de ese punto inicial hasta ese punto final, verdad? Pueden estar muy lejos, pueden estar muy cerca, independientemente cuál sea el caso, ¿verdad? Entonces, de esta manera, entonces, ¿cómo se va a depender una nueva magnitud, una nueva característica, que ya la vimos también, que es la rapidez y también que es la velocidad? Ambas tienen como la misma definición, es el cambio el cambio de posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Con respecto al tiempo, solo que una depende solamente de la trayectoria o de la distancia y la segunda, que en este caso es la velocidad, depende del desplazamiento. Entonces, la rapidez, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí que la rapidez depende de la trayectoria y de la distancia. Y lo que conocemos como velocidad depende del desplazamiento. Entonces, para poder hacer esta distinción, se utilizan diferentes definiciones, ¿verdad? Como tal, en donde hay una rapidez que se le conoce como rapidez media, porque también hay una que se le llama instantánea, pero la instantánea requiere de otros conocimientos matemáticos más avanzados, que lo van a ver ustedes hasta que estén en humanidades. Y también igual a la velocidad media, que también hay una velocidad instantánea, pero también necesita de ciertas características matemáticas. Entonces, lo que nosotros vamos la rapidez media, decimos que es la relación que hay entre las distancias que se recorre y el tiempo que se tarda en recorrerlas. Y esta se define hablando ya en cuanto a fórmulas, que la rapidez media es igual a la distancia entre el tiempo que le tomó recorrer esta distancia. O bien puede ser B igual a la distancia entre tiempo. La distancia se mide en metros y el tiempo se mide en segundos, por ende la unidad de la velocidad es metros sobre segundos, ¿verdad? Ahora, para el caso de lo que es la velocidad media, bueno, ahí ustedes tienen un ejemplo, por ejemplo, le dicen, un automóvil viaja una distancia de 160 kilómetros en 2 horas. ¿Cuál es su rapidez media? Entonces ustedes aplican su fórmula, bueno, sustituyen, la velocidad es igual entonces a la distancia entre tiempo, entonces la distancia va a ser igual a 160 kilómetros y el tiempo que le tomó, que tardó en recorrer esta distancia fue de 2 horas, entonces dividimos 160 entre 2, por ende la la rapidez media va a ser igual a 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo en la consideración 1 de los 9 saberes para que lo desarrollen como tarea. Luego tenemos también el otro concepto que se le conoce como velocidad media. Velocidad media. Y la velocidad media se define entonces como el desplazamiento. Miren que ya no es distancia, es desplazamiento entre el tiempo. O bien puede ser que la velocidad media, que se define así como Bx, es igual a delta x es el desplazamiento y el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a analizar el tiempo? Ese delta x se define como, si ya sabemos
que es la distancia que recorre, que se recorrió, ¿verdad? Entre el punto inicial y el punto final. Entonces el delta X se define como X final menos X inicial, ¿ok? Entonces, si usted conoce cuál fue el punto o la distancia, en este caso, final, le va a restar el punto en el cual se encontraba en el punto inicial. Entonces, por ejemplo, imaginen ustedes que tienen esto acá, esta trayectoria. Digamos trayectoria porque es algo que se ha recorrido, ¿no? Entonces, digamos que aquí es el punto 0 y que una persona llegó y caminó hasta acá. Y hasta este punto hay, por ejemplo, 30 metros. Entonces, ¿cómo calcula usted su delta X? Su delta X ya sabe que va desde el punto inicial hacia el punto final. Por ende, es la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces, el punto final fueron 30 metros. Entonces, delta X va a ser igual a 30 metros menos el punto inicial. Y como pues comenzó desde un punto 0, decimos que X inicial es igual a 0. Por ende, nuestro delta X es igual a 30 metros. Entonces, de ahí solamente sustituimos para saber cuál va a ser entonces la velocidad media con la que viaja esta persona o este móvil, ¿verdad? Entonces, permítanme. Entonces, ahí en sus libros tienen casos, por ejemplo, en el ejemplo 4, en donde les presentan el movimiento de dos personas, una que está en 20 metros y la otra que está en 50 metros. Si, por ejemplo, le pidiesen encontrar el desplazamiento que hizo esta persona desde el punto 20 hasta el punto 50, pues solamente restan, sería 50 metros menos 20 metros igual a 30 metros. Entonces, ese sería el desplazamiento que tuvo esta persona, ¿verdad? De pasar desde los 20 metros hacia los 50 metros, ¿verdad? De ahí solamente sustituyen porque les tienen que dar los valores de los segundos, perdón, los valores de los metros por segundo o bien de los kilómetros por hora, ¿verdad? Bueno, perdón, el tiempo. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo que le dice un automóvil alcanza desde el punto A hasta el punto B y luego retrocede hasta el punto C como muestra la figura. Dice, todo esto se realiza durante 45 segundos. ¿Cuál es la velocidad media del automóvil? Entonces aquí lo que usted tiene que hacer primero es encontrar el desplazamiento que hubo como tal. Entonces lo analiza y dice, bueno, el punto inicial era 0 y el punto final, es decir, en el que retrocede, entonces decimos que fue de 450 metros, que es en el punto C que se encuentra, pero lo que va a pasar es que esta velocidad, es decir, este desplazamiento va a ser negativo porque cambió de dirección. Entonces es una característica que cuando hay cambio en la dirección, ya no, es decir, no es hacia adelante, sino que retrocede o se va hacia atrás, hay un cambio de velocidad y eso le vamos a asignar el valor negativo. Por ende, en el momento que usted realice la prueba, quedaría entonces como permítanme, como sí, quedaría como negativo, en este caso 450 menos 0 y como pues no se puede restarle, entonces la respuesta quedaría negativa solo cuando hay un cambio en el sentido del movimiento del que tenga en este caso el objeto, ¿verdad? Entonces hay otro nuevo concepto que es importante tenerlo en cuenta siempre, que se le denomina, se le conoce como la rapidez constante. ¿A qué nos referimos con la rapidez constante? Decimos que es aquella que sucede cuando el movimiento
Cuando el movimiento se conserva, es decir, mantiene la misma, uy, mantiene la misma rapidez y no hay cambio en la velocidad. Entonces, esta es la característica, esta es una característica muy importante que tenemos que tenerla en consideración, ¿verdad? Siempre, que cuando nos dicen que un objeto se mueve con rapidez constante, nos referimos a que el objeto, por ejemplo, no hay un cambio en la velocidad, es decir, no va más rápido y no va muy lento, sino que va con la misma velocidad. Entonces, esto lo podemos evidenciar en las carreteras, por ejemplo, o cuando vamos en un autobús que ustedes se sienten como tranquilos, ¿verdad? Cuando el autobús se mueve a la misma velocidad durante mucho tiempo, pero ¿qué pasa cuando quiere rebasar? Pues va más rápido y entonces ustedes sienten el cambio en la velocidad. O cuando va más lento, ustedes sienten el cambio en la velocidad. Entonces vamos a ver más adelante, porque creo que no se aborda aquí, ¿verdad? No se aborda el concepto de la aceleración. Vamos a ver que ese cambio en la velocidad se define como la aceleración que tiene, no sé, hasta en la otra semana se define. Tiene que ver con la aceleración, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes varios ejemplos, tienen ejemplos que les van a ayudar para resolver la consolidación de nuevos saberes. No está difícil, solamente tienen que entender y, como les digo, establecer lo que son los parámetros y conceptos que acabamos de ver, el concepto de desplazamiento y el concepto de la rapidez constante, ¿verdad? Entonces, hay diferentes, a partir de la rapidez media que hemos visto, nosotros podemos obtener fórmulas para calcular la distancia y el tiempo, despejando, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos conocer la distancia, decimos entonces que va a ser igual a la distancia, va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Si queremos conocer el tiempo, vamos a decir que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad, y ya sabemos que si queremos encontrar la velocidad, va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Entonces, las unidades que se utilizan para medir estas cantidades, la distancia es en metros o bien m, el tiempo se mide en segundos o bien en s, y la velocidad se mide en metros sobre segundos o bien metros sobre segundos. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en consideración. Lo que sigue ahora de analizar es los diferentes tipos de gráficas. Una gráfica, bueno, este es en realidad un tipo de gráfica que se le llama la gráfica distancia respecto al tiempo. Entonces, una gráfica es una imagen que nos muestra cómo, en este caso, dos variables, recuerden que una variable son dos letras, en este caso, pues la vamos a analizar para la variable del tiempo y para la variable de la distancia. Cómo es el comportamiento que tiene estas dos variables, mostrándolo a través de un trazo de una gráfica, ¿verdad? Y en este caso, el tiempo respecto a la distancia o desplazamiento, se le considera como movimiento rectilíneo uniforme, porque no cambia, eso es una característica. Entonces, esta se puede representar respecto al tiempo, con este movimiento en el espacio recorrido y el tiempo transcurrido son proporcionales. Entonces, la gráfica será siempre una línea recta por este caso, porque estamos describiendo un movimiento que no cambia con respecto al tiempo, y a la inclinación que vamos a obtener en esta gráfica se le conoce como pendiente, de verdad. Y este es el valor que tiene la rapidez o la velocidad del movimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de hacer una tabla. Para poder desarrollar una gráfica necesitamos tener una tabla primero. En este caso, como son dos variables, sería en este caso sería el tiempo y la distancia. Entonces, imaginemos que una persona
recorre 5 minutos y en esos 5 minutos recorre, por ejemplo, unos 20 metros. O, por ejemplo, otra persona recorre en 10. Perdón, no pueden ser minutos, tienen que ser segundos. En tiempo segundos recorre, por ejemplo, 5 metros, porque va corriendo, imaginémonos, y que en 10 segundos otra persona recorre, por ejemplo, 14 metros, ¿vale? Vamos, va corriendo también. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar estas gráficas? Lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestra gráfica. Una gráfica consta de una recta que va, una recta vertical y una recta horizontal que son perpendiculares. Perpendiculares que se cortan entre ellas. Así, de esta manera, miren. Van a ver ustedes, si no es que ya lo han visto, que a esto se le conoce como plano cartesiano. Entonces, un plano cartesiano tiene dos ejes. Un eje X, que es esta horizontal que está aquí, y un eje Y. ¿Ok? Entonces, usualmente el movimiento se desarrolla en este gráfico que tenemos acá, solo en esta parte que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver una nueva pizarra. No voy a borrar esta misma. Entonces, vamos a dibujar solamente este pequeño pedazo de fracción de la gráfica. Que era que le señalé, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar, por ejemplo, aquí van 2 segundos, aquí van 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos, 10 segundos, por ejemplo, que es lo máximo que recorre porque este es el máximo del tiempo. Aquí va ubicado el tiempo y aquí va ubicado la distancia. Entonces, los puntos hacia arriba recorren, son las distancias recorridas. Entonces, va desde los 5 metros hasta los 14 metros, por ejemplo, va desde... Bueno, creo que no me van a caber. Voy a tener que hacer más pequeños los. Entonces voy a hacerlos más pequeñitos. Cabe mencionar que aquí si ustedes van a medir de 2 en 2, tienen que ser tanto en una variable, en otra variable y en la misma variable, en estas dos variables. Entonces aquí va de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aquí va 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces, ¿cómo graficamos? Bueno, ubicamos los segundos, los 5 segundos. Ya sabemos que el tiempo se mide en segundos, ¿verdad? Ya sabemos que la distancia se recorre en metros, ¿verdad? Entonces, si la primera persona en 5 segundos recorrió 5 metros, entonces buscamos los 5 segundos que están aproximadamente aquí. Vamos a hacerlo con otro color de lápiz. Aproximadamente aquí, o sea, 5 segundos. Y recorrió 5 metros, buscamos los 5, el valor de 5 puntos, perdón, los 5 metros en la recta de la distancia, que es aquí, 5. Entonces, trazamos un punto, pum, 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 hasta llegar a los 5, puntos horizontales, paralelos a esta gráfica que tenemos acá. Y trazamos la gráfica después verticalmente paralela a la gráfica. Entonces, en este punto corresponde a este que tenemos acá. Ya tenemos ubicado el primero. Entonces, ubicamos ahora el segundo punto, que serían 10 segundos, desde aquí, y 14 metros que recorrió después. Entonces, trazamos la línea horizontal hasta llegar hasta los 10 segundos, bajamos de forma vertical. Entonces, aquí en esta esquina tenemos lo que es la otra distancia. Entonces, la primera corresponde a la primera y la segunda corresponde a la segunda. Entonces, este azul corresponde a esta gráfica y el rojo corresponde a la gráfica de arriba. Entonces, lo que vemos es que hay diferentes movimientos, por decirlo así, son todos movimientos los que estamos analizando, ¿verdad? Entonces, a partir de una gráfica de estas, nosotros podemos obtener, bueno, en este caso la velocidad, sabemos que la velocidad es la distancia entre el tiempo. Entonces, por ende, en el caso del punto rojo, decimos que se mueve con una velocidad de 5
metros sobre 5 segundos. Es decir, que se mueve por 1 metro por segundo, ¿ok? Porque 5 entre 5 es 1, ¿no? Entonces, 5 sobre 5 es igual a 1, por ende, la primera persona se mueve a una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Qué pasa con la segunda? La segunda se mueve a una velocidad de 14 sobre 10. Si vamos simplificando, la mitad de 14 es 7 y la mitad de 10 es 5, entonces se mueve 7 metros sobre 5 segundos. ¿Ok? Y tiene sentido, obviamente, ¿verdad? Porque si se tarda 5, si en 5 metros recorre 7, multiplicamos por 2, va a recorrer 14 metros en 10 segundos, ¿no? Entonces, a partir de una gráfica de estas que nos la presenten, nosotros podemos identificar diferentes valores, podemos identificar cuántos metros recorre, cuánto tiempo recorre, cuál es la velocidad que recorre. Entonces, es importante poder aprender a desarrollar este tipo de gráfica, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con estos contenidos. Si tienen alguna consulta, no duden en preguntarme. Ok, no duden en preguntarme y yo con gusto voy a atenderlo, ¿verdad? Entonces yo les voy a enviar la prueba en el transcurso de esta semana para que la puedan desarrollar. Ya les envié la de la primera, entonces vamos bien. La consolidación de nuevos saberes se me olvidó. Como hay varios ejemplos y varios consolidación de nuevos saberes, voy a pedir que realicen el de la página 38, ejercicio 4, el de la página 35, el número 3. Vamos a ver. El de la página 31, la consolidación número 1. Y esta sería entonces la asignación o la guía que tienen que completar. Y claro, la última prueba, para que la tengan allí en consideración. Entonces, la próxima semana vamos a ver entonces el concepto de la aceleración y un tipo de movimiento que se desarrolla no de forma horizontal como nosotros lo hacemos, sino que de forma vertical. ¿Ok? Entonces, listo. Dejamos esto por aquí. Dejo de compartir. Permítame. Entonces, éxitos.